Despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Palabra del Señor, puede tomar asiento. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y lo que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Esta no era la palabra que íbamos a compartir hoy. Hace 2 semanas que estaba estudiando una palabra para hoy, pero anoche en sueños, amado, estaba predicando esta palabra en este lugar. Y de seguro el Señor quiere hablarnos. No le conozco, cada domingo llego acá sin saber quién va a venir, sin tener la conciencia de quién va a estar. Bastante relativo, de repente unos vienen un domingo, otros no. Pero no sé quién va a venir. Por lo tanto, esta palabra no es una palabra personalizada de mi persona hacia usted. El Señor preparó esta palabra para usted, lo más probable. Amado, esta profecía se desarrolla en medio de un escenario donde Israel está cautivo, en Babilonia. Recuerde que Israel se había prostituido, y cuando la palabra dice que Israel se prostituye, en el sentido literal está hablando de que Israel sirvió a otros dioses, construyó otros altares, edificó imágenes a quienes le rindió adoración, incienso, ofrendas, sacrificio, adoración. Por lo tanto, este pueblo se apartó del Señor, y llegó un momento en el tiempo donde Jeremías es profeta de esa nación. Todo el tiempo que Jeremías profetiza, amado, la previa de lo que va a suceder en Babilonia. Sin embargo, Jeremías para ellos no es creíble. Es uno de los profetas mayores. Esto trae bastante complicaciones a sus emociones. Jeremías se ve bastante complicado. Y llega la hora donde Dios levanta un rey en Babilonia que se llama Nabucodonosor. Y este rey es usado por Dios como un instrumento para traer a todos los israelitas e instalarlos en Babilonia, y traer babilónicos e instalarlos en Jerusalén. Pero para que esto sucediera, obviamente muchas cosas sucedieron con Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, la ciudad principal de Israel. Estaba rodeada de muros fortificados, puertas inmensas, grandes, que le daban una seguridad y una protección a este pueblo en medio de la adversidad. Cuando Israel es traído desde ese lugar, Jerusalén se convierte en ruinas, varios de sus muros son derribados, sus puertas consumidas por el fuego. Y leíamos en la palabra devocional en el Salmo 137 cómo este pueblo gime, aúlla, porque los babilónicos le dicen: hey, cántenos alguna alabanza de esas que cantaban en Jerusalén. Y ellos dicen: colgamos nuestras arpas en los sauces en Babilonia. ¿Cómo podríamos cantar lejos de nuestra tierra? Dice: más bien se pegue la lengua a nuestro paladar y pierda nuestra diestra su habilidad. Es decir, jamás cantaremos fuera de nuestra tierra, jamás, porque están con tristeza, están con congoja, están con dolor. Y detengo ahí y pongo un punto para hablar de forma paralela. Cuando Israel es sacado de Egipto, cuando fue esclavo por obligación, sin razón, la lectura que veíamos ahí, en los tiempos antiguos dice que los egipcios o los asirios hicieron cautivo a Israel cuando se instaló en esa tierra, cuando José hizo traer a sus hermanos, a su padre, y en total eran 70 personas. A lo largo de los años crecieron por más de 2 millones o más personas, y en ese tiempo se convirtieron en esclavos. El Señor los saca, los liberta, los pone en el desierto, pero Israel siempre tuvo una complicación. Fue libre, amado, en lo natural, fue libre, es decir, dejó de ser un esclavo en lo físico, pero Israel nunca dejó de ser esclavo en la mente. Nunca dejó de ser esclavo en su forma interna.
aún siendo libre en el desierto, en un espacio muy abierto, Israel aún era cautivo de sus hábitos, de sus prácticas, costumbres, deseos, habilidades. Entonces, cuando Israel ahora, seguimos con la otra historia, es llevado desde Jerusalén a Babilonia, Israel está cautivo. Hay una promesa del Señor, una promesa donde el Señor dice que después de 70 años Israel regresará a su tierra, es decir, será libre de su cautividad. Han pasado los años, amado, han pasado los años e Israel ve que esta promesa no se cumple y ven por noticias de sus familiares, porque después sepa usted que cuando Nabucodonosor llevó babilónicos a vivir en Jerusalén, el Señor hizo aparecer leones que se comían a los babilónicos. Entonces, ¿sabe qué tuvo que hacer Nabucodonosor? Tuvo que llevar israelitas y establecer israelitas en Jerusalén para que siguieran sirviendo al Señor. Entonces, de sus hermanos traían noticias y decían: Jerusalén, están derribados sus muros, sus puertas consumidas por el fuego. Entonces estos israelitas veían difícil la posibilidad de que el Señor los libertase y iban a volver a una tierra que estaba peor de la que ellos estaban viviendo. Entonces el Señor trae una profecía, una palabra profética en este capítulo 52, donde les hace reaccionar, o más bien le están pidiendo que reaccione. Y por dos oportunidades les dice: despierta, despierta. ¿A quién se le dice despierta? A alguien que está durmiendo, alguien que duerme, está inactivo, está en un estado inactivo. Amado, no hace absolutamente nada más que respirar, solamente eso. Entonces, amado, el Señor hace un llamado de atención a los hijos de Israel, que en el lamento y en el quejar y en el dolor que se encontraban, este pueblo terminó siendo doblegado por el sistema y terminaron, amado, aceptando la forma en que vivían. Por lo tanto, el Señor sabe que este pueblo está en un sueño indiferente y el Señor necesita que su pueblo despierte. Y le dice: despierta, despierta, vístete de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado, si hacemos un análisis paralelo, una analogía de esta palabra en relación a su iglesia que vive en esta sociedad, donde Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo: no se dejen arrastrar por el sistema, aleluya, que de forma sutil los va a llevar, aleluya, a una práctica que es contra Dios. Entonces vivimos en una tierra que no es nuestra tierra, amén. Vivimos en nuestra tierra, en esta tierra que no es nuestro reino. La Escritura dice que usted y yo somos embajadores de esta tierra. Incluso Pedro en una de sus cartas dice: hey, vivan como extranjeros en esa tierra donde viven. Es decir, no practiquen lo que la gente practica, porque ustedes tienen una patria celestial. Este Israel, amado, por todo este proceso, había quedado dormido, y los antecedentes de los siguientes versículos, porque el versículo 1 y 2 muestran muchos antecedentes de lo que ocurre con este Israel. Entonces le dice: despierta, despierta, vístete de poder. Pregunto yo, ¿la iglesia tiene un poder? ¿Cuál es ese poder? Se lo dije hace un instante, Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo. La iglesia tiene poder, pero está revestida del poder. Por eso lo decía delante de los avisos. Lo que nos ocurre, amado, acá, y la gente que entra, es porque, aleluya, nosotros en el reino espiritual hemos descuidado nuestra responsabilidad. No hay nada, aleluya, que Dios no haga que si sus hijos, los profetas, no sean comunicados por Dios. Y cuando eso no sucede, es porque los vigías, los que tienen que velar por el cuerpo de Cristo, los que tienen, aleluya, la visión, la revelación, la palabra profética, aleluya, a quienes se les revela, se han bajado, aleluya, del lugar donde deben estar y estando donde no deben estar. Entonces, este Israel, primero, amado, estaba dormida. Segundo, estaba desnuda.
Porque alguien que se le pide que se vista es porque está vestido, dice cámbiese ropa, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice la palabra? Que está desnudo. ¿Por qué? Porque no le pide que se cambie ropa, le dice vístase de poder. Y pregunto, ¿su iglesia tiene el Espíritu Santo? Pregúntele al de al lado, ¿lo tienes? ¿Estás seguro? Nosotros usamos dos tipos de ropa. Una es la ropa interior, ¿sí? Y la otra es la exterior, ¿o no? ¿O todos no usan? ¿O se pone un mameluco usted nomás? No, usamos ropa interior y ropa exterior, ¿correcto? Entonces aquí vemos que hay otro atuendo. Porque no tan solo le dice que se vista de poder, es decir, hay una vestidura interna que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Ese ya está depositado en ti. Dígale al de al lado, ya tienes el poder. Hay que usarlo, dígale. Dígale a alguien, hay que usarlo. Si el Señor no te lo dio para que estés ahí deleitándote en ese poder, porque algunos solo disfrutan la presencia. Aleluya, gloria. El poder no ha sido solo para satisfacer nuestras necesidades emocionales. El poder del Espíritu Santo ha sido puesto sobre nosotros para dar testimonio de las grandezas, aleluya, de nuestro Dios. Amén. Pero siempre buscamos satisfacernos con ese poder. Hoy el Señor ojalá me toque en esta reunión, aleluya. Esto es mucho más que una reunión, porque la reunión dura 2 horas, amado. Y la vida dura todas las horas, todos los días, todos los años. Segunda vestimenta, le dice, vístete de ropa hermosa. Los cristianos tenemos una vestidura. ¿Cuál sería esa vestidura? Vestiduras blancas, dice su palabra, amén. Hay recomendaciones, el que esté limpio y el que esté sucio. Es decir, se nos fueron entregadas esas vestiduras el día que llegamos a Cristo. El día que venimos a Cristo, el Señor te dio una vestidura nueva. Y puso sobre ti, aleluya, vestidura blanca resplandeciente. Pero a ti, aleluya, depende que esa vestidura se mantenga limpia. Y la única forma que esa vestidura se mantenga limpia, sin manchas, aleluya, es la santidad. Es abstenerse del pecado, es abstenerse, aleluya, de los apetitos, de los deseos de la carne. No hay otra forma, dígale al de al lado, no hay otra forma de mantenerse limpio si usted no abandona el pecado. Si usted no deja sus malos hábitos, si usted no deja sus malas palabras, si usted no deja, aleluya, su mala actitud, sus vestiduras están sucias. Israel, amado, había dejado de cubrirse, y es decir, al estar descubierto, es alguien que está en una afrenta o en una humillación. Por lo tanto, cuando hemos sido despojados, amado, el Señor vino, 1, a resucitarnos, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. 2, nos vino a dar su poder. Recibiréis poder cuando haya, aleluya, venido el Espíritu Santo sobre nosotros. No sé usted, pero yo tengo ese poder. Yo ya fui investido del poder del Espíritu Santo. Fui investido, es decir, ya tengo ese poder en mi vida. Segundo, fue puesta esa vestidura, esa túnica blanca que representa la santidad en nosotros. Usted fue vestido de santidad por Dios. La pregunta es, ¿cuánto ha cuidado esa vestidura? ¿Cuánto? Entonces, antes de vestirse, el Señor le dice a este pueblo que tiene que hacer algo primero. Este pueblo, amado, está como un esclavo, y los esclavos no son de una condición, los que en algún minuto vimos alguna película, por ejemplo, Raíces, que fue muy famosa, de esclavos. Los esclavos comían por ahí, por abajo, en el suelo. Dormían en un granero, no había cama para ellos, ni la mejor ropa, no. Lo peor, aparte de eso, andaban aquí con algo en el cuello. Sobre todo cuando los esclavos eran bravos, ¿no es cierto? Se querían arrancar ahí, ya sabían, no los dejaban, no les dejaban libertad. Por lo tanto, el Señor, amado, considera a este Israel que está en una condición de esclavitud, que no se ha dado cuenta. Por eso lo decía delante, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo pone en el desierto, lo hace entrar a Canaán. Nunca Israel fue, aleluya, libre de aquí, nunca fue cautivo de su mente, de sus pensamientos y de sus hábitos.
El Señor nos trajo del mundo, aleluya, que se denomina Egipto, nos trajo a la nueva Canaán, a su nuevo cuerpo de Cristo. Pero hay un problema con nosotros, aún seguimos cautivos en nuestra mente. Entonces Dios le dice a Israel lo siguiente. Dice, sacúdete del polvo. Cuando habla de sacudirse del polvo, habla de una condición de humillación. Es decir, cuando alguien se vestía de silicio, era alguien que se vestía de cáñamo. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de conocer los sacos de papa que antes eran de cáñamo, ¿no es cierto? Esa era la vestidura que se vestía alguien que estaba en humillación, de silicio. Y se quitaba toda su ropa y solo se vestía con una túnica de cáñamo y debía sentarse en cenizas. Y estando sentado en cenizas, debía tomar puñado de ceniza y tirarlo sobre su cabeza. Es decir, el Señor le está diciendo a Israel, está llegando el tiempo para quitarse el silicio. Está llegando el tiempo de sacudirse del polvo de las cenizas. Aleluya, porque Dios quiere que su iglesia se levante. Amén. Pero Dios nos trajo, nos hizo libre y aún así seguimos, amados, en esa condición. Seguimos en esa condición. Pero ahí el Señor está dando una orden. No le dice a él, venga para acá, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a levantar. No, levántese, sacúdase del polvo. Y a veces estamos esperando que Dios lo haga todo y nosotros no hacemos nada. Ay, pobre de mí, el Señor me ha abandonado. Así dijo Israel en algún minuto, en el versículo 14 del capítulo 49 de Isaías. Dice, pero Sión ha dicho, me dejó Jehová el Señor, se olvidó de mí. Y dice el Señor así preguntando, ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El versículo 16, he aquí en la palma de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y es impresionante. Esto vamos a representar, estos son los muros de Israel. Esta silla va a representar a Israel. El Señor dice, yo estoy aquí, porque si aun sus muros caigan, yo estoy para defenderlo. Y a veces no funciona nuestra estrategia, a veces no funcionan mis planes, a veces, aleluya, me veo derrotado, arruinado por las decisiones que tomo, pero Dios sigue aquí para defenderme. El Señor nos ha hecho libres. Aleluya, los ha hecho libres. Pero llevas años en la iglesia y aún estás atado por ti mismo. Papá te liberó hace mucho tiempo. Dice, se sacude del polvo. Si pueden sacudirse el polvo, dice, levántese. Levántate. ¿Cuánta gente todavía está ahí en el suelo? ¿Cuánta gente está esperando que alguien lo venga a levantar? ¿Cuánta gente está esperando que alguien venga y lo recoja? ¿Cuánta gente está esperando que alguien vaya y lo vaya a buscar de la manito y lo traiga a este lugar? ¡Aleluya! Dios te hizo libre. Él te libertó con su sangre preciosa. El precio fue, aleluya, grandioso. ¿Por qué seguimos atados? Atados a prácticas, a deseos, atados por nuestro ego, atados por el pecado, atados por la soberbia. Levántate, siéntate. Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo dije un día que prediqué un día de semana, perdón por lo que voy a hacer. Pero Él nos sentó en lugares altos, más arriba que los demás, aleluya. Esto te da una panorámica mucho más allá de lo que vemos a ras de piso. Y el problema es que muchos de nosotros seguimos mirando desde el piso y no se ve nada. Cuando sigues aquí, no logras ver lo que Dios tiene más allá. Cuando sigues tendido en el piso, es imposible ver lo que papá tiene del otro lado, aleluya. ¿Por qué dejamos que Satanás, el diablo, aleluya, nos siga poniendo el pie encima cuando mi Cristo nos hizo libre?
Mire, el gadareno tenía más de 6,000 demonios. Y eso le dio un superpoder, lo hizo un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque dice la escritura que él desmenuzaba los grillos, las cadenas que tenía puestas en sus manos. Dígame, ¿quién puede destrozar el hierro, el acero? ¿Quién? Y si ese endemoniado, teniendo 6,000 demonios, que son mucho menos de lo que es Dios, pudo deshacer eso, ¿no podrá la iglesia, aleluya, con el Espíritu Santo que está en ella? Dios le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Su palabra dice que lo más débil de Dios es más fuerte que Satanás, el diablo. Y no entendía esa palabra, aleluya, hasta que el Señor me la mostró. Y le pregunto a usted: ¿cómo venció Dios a Satanás, el diablo? ¿Dónde lo venció? ¿En qué circunstancia lo venció? Dígame, ¿puede decir o no? Cuando no le quedaba sangre, cuando sus manos estaban clavadas, cuando se había desangrado por completo. Dice: lo más débil de Dios en la cruz. Dios nos mostró que en toda su debilidad, lo más débil de Dios es más fuerte que Satanás, el diablo. Y usted y yo tenemos un poder que es más fuerte que Satanás, el diablo. Pero tienes que sacudirte el polvo de la humillación. Ya no es tiempo de seguirte lamentando en el piso. Es tiempo de limpiarse, de sacudirse. ¡Aleluya! Es tiempo de levantarse. Es tiempo de sentarnos donde Dios nos dejó. Y eso habla en el reino espiritual. No tiene que ver con una posición en este lugar. Tiene que ver en el reino espiritual. ¿Quién te conoce? El problema es, amado, que tenemos un problema con la gente y Dios paga los platos rotos porque nos enojamos con Él, porque nos molestamos con Él. Así dice su palabra. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Es decir, Dios le está diciendo: hey, hija, pueblo mío, usted es libre, ¿qué hace ahí? Y hace algunos meses atrás el Señor nos dio una palabra con un cordelito y una tabla, ¿se recuerda? El Señor le dice en esta mañana otra vez: yo no puedo desatar lo que usted ató. Aleluya, yo no puedo desatar lo que usted ató. Usted debe desatar para que Dios desate arriba. Si usted no desata acá abajo, Dios no podrá desatar arriba. Si usted no desata, aleluya, lo que está atado a su vida. Es decir, el esclavo tenía aquí un grillete, amado, y Dios le dijo: hey, pueblo mío, usted es libre. ¿Por qué sigue con ese yugo? ¿Por qué sigue con esa atadura? Aleluya, gloria a la sangre de Cristo. ¿Por qué sigue cargando ese yugo? Eso le dice el Señor en esta mañana. Si yo te hice libre, ¿por qué te sigue gobernando, aleluya, los sentimientos, pensamientos, decisiones equivocadas? ¿Por qué sigues con esa misma actitud? Si yo te hice libre. Gloria a Jesús. Dios le dice a su pueblo: yo lo liberté hace rato. Amada iglesia, Cristo pagó el precio. Y en la cruz, aleluya, compró nuestra libertad. Nunca más debiéramos estar atados. Nunca más el diablo debiera tener dominio y gobierno sobre nosotros. Pero miramos tan en menos a nuestro Dios. Miramos tan en menos su poder, que le damos más valor a las pruebas, las dificultades que nos suceden. Pero cuando vemos a Dios glorificándose en nosotros, no valoramos eso. Solo despertar en la mañana y ver que está entrando oxígeno a tus pulmones debiera llenarte de euforia para dar gracias a Él. Pero sentimos que tenemos derecho sobre todo y que más bien Dios nos debe todo eso. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago yo aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. El problema es que el pueblo no sabe, porque no se entera, porque no busca, porque no lee. Tuvieron que pasar otro profeta. Llegó Daniel
para indagar en las escrituras, ver en los libros qué pasaba con el pueblo. Y Daniel se encontró que estaba cumplido el tiempo de la promesa, que habían llegado los 70 años, amado. Quizás hace cuánto tiempo el Señor te ha respondido y no has visto la respuesta del Señor. ¡Aleluya! Hace cuánto tiempo el Señor a lo mejor ya soltó lo que le estabas pidiendo. Pero como no le buscas, como no lees, como no te acercas, no te enteras de lo que papá está haciendo por ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a la sangre de Jesús! Amado, tú tienes que ser libre. Tú tienes que levantarte. Dios no va a venir a levantarte de las manitos. Es una orden en esta mañana. ¡Levántate! ¡Sacúdete! ¡Vístete de poder! ¡Y vístete hermosa! ¡Vístete hermoso! ¡Vístete de santidad! Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. ¿Y qué hemos hecho en el proceso? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hacemos en el proceso? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué todos me abandonan? ¿Qué decimos, aleluya, de Dios en el proceso? Lo hacemos responsable a Él, lo culpamos de lo que nos pasa. Pero no entendemos, amado, aleluya, que mi Dios está entre el muro y nosotros. Él nunca se ha movido. Amén. Él nunca se ha movido. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Es eso lo que ocurre. Cuando no lo reconocemos, cuando somos mal agradecidos, cuando somos, amado, aleluya, influenciados, nos referimos mal a Dios. El Señor necesita que usted despierte. Es tiempo de despertar. Tú no sabes si te vas mañana, si te vas hoy. Tú no sabes si el Señor viene por tu vida hoy. ¿Cuánto tiempo has perdido sin servirle de verdad? Perdóneme, amado hermano, yo soy muy criticado en esta misión, no importa. Pero el Señor no me llamó a traer números aquí, no me interesan las cantidades, me interesa que usted sea salvo. Que usted conozca a Cristo, que si usted muere hoy, yo voy a dar fe de que usted, aleluya, es una hija de Dios. Pero si estoy en una condición donde sé que usted no es lo que no es, no podré decir nada al respecto de usted. El Señor quiere una iglesia verdadera, porque la lucha afuera, la amenaza del diablo es verdadera, no es ficticia. Lo que está sucediendo afuera es real. El tema es que como iglesia, amado, seguimos perdiendo el tiempo. Seguimos afanados en nuestra satisfacción, en nuestro deseo. Seguimos lamentándonos en el suelo. ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién me va a levantar? ¿Quién me va a socorrer? Ya tienes el poder de Dios en ti. Amén. Levántese. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Se lo dije. Yo me digo, estuve estudiando una palabra 2 semanas para predicar hoy. Y mientras oraba al Señor anoche le decía, papá, ¿qué hablo? ¿Qué quieres que diga? 4 o 5 de la mañana no podía dormir. Y lo poco que dormí, el Señor me mostró predicando esta palabra en este lugar. Yo no sé quién iba a venir hoy. Desconozco quién hoy necesita realmente, amado, ser libre. Desconozco quién en este minuto todavía se ve en el suelo, atado, sucio, humillado. Desconozco quién se siente así, pero el Señor te conoce. Y es la mañana para ser libre. Él quiere quitar de ti todo el yugo de esclavitud. Hable con Él. Hable con Él en esta mañana. Te alabamos, Cristo. Exaltamos tu nombre.